Bueno, ya tenemos un contacto en vivo y en directo. Hay cierta preocupación por parte de los jubilados del Instituto de Previsión Social sobre un proyecto poco claro. Para eso lo convocamos precisamente a uno de los referentes. Araceli, adelante. Sí, Carlos, el doctor Pedro Jaley, que está ya acá, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, una propuesta por parte de una intendenta de la zona de Itapúa, del departamento de Itapúa, que ustedes lo denominan otro perro muerto para el IPS, doctor. ¿Nos podría explicar, podríamos entrar en contexto de lo que fue esta propuesta y por supuesto cómo lo toman ustedes dentro de lo que sería también la afectación para los jubilados? Bueno, en síntesis lo que está ocurriendo es que en Paraguay existe una caja que está en quiebra, prácticamente ya en situación de quiebra técnica, que es la caja municipal. Está pagando jubilaciones con 2 meses de atraso y posiblemente ya no puede hacerlo más este año. ¿Por qué? Porque las intendencias, que son las patronales de esa caja, prácticamente no transfieren el dinero, usan para otras cosas. La propuesta de esta intendenta de la zona de Itapúa es que el IPS se haga cargo de ese perro muerto, como le llamo yo, porque es una deuda, es una situación de quiebra técnica que el IPS absorbería. No se trata de una fusión de cajas, se trata de la absorción de una caja solvente de una caja totalmente insolvente y en quiebra. ¿Eso qué va a producir? Y va a producir posiblemente daños terribles para el IPS y para la sostenibilidad del IPS. Nosotros nos oponemos. Creemos que solucionar el problema de la caja municipal pasa por, primero, lograr regularizar el pago de los aportes de las intendencias. Los 162 intendencias, ahí creo que 4 están al día. Todas deben y le quieren pasar el fato al IPS. No es correcto. Hablando de mucho dinero, doctor, le coloco el retorno, lo saluda Carlos Troche también desde estudios. Carlos, también te escucha el doctor. Sí. Hola, doctor, ¿cómo te va? A ver, tratando de entender, y me gustaría apelar a tu didáctica para entender en qué consiste, por qué el IPS debería de asumir esa deuda, bajo qué concepto. Tendría que ser por ley esto. Bueno, el IPS no tiene por qué asumir ese déficit actual y actuarial de otra caja, no tiene por qué hacerlo. Al no existir esa posibilidad desde el punto de vista del marco legal actual, entonces se propone una ley especial, sería, para que el IPS absorba ese déficit, lo cual iría en perjuicio directo del IPS y de sus fondos previsionales. Entonces, es un proyecto alocado. Pero ¿bajo qué pretexto? ¿Bajo qué pretexto IPS debería de asumir o tomar una deuda que no le corresponde? Eso es lo que no entiendo, doctor. ¿De dónde salió esa propuesta? No tiene ningún fundamento técnico, ni siquiera filosófico, digamos, porque el IPS tendría que asumir el déficit de otra caja. Y esa otra caja suficiente no fue con el capaz déficit de administrarse bien. Lógico, suficiente con los riesgos que tiene IPS, y ahora tendrá que asumir de pleno todo el déficit de otra caja. Es una locura. Pero esa propuesta se presentó realmente, está en la mesa del Congreso. ¿Dónde está? ¿O simplemente es una intención de una referente municipal? Mira, la proponente es una intendenta, creo que de la zona de Itapúa, en representación de una especie de colegiado de intendentes de Itapúa, que dice haber presentado ya el proyecto de ley al Congreso Nacional, donde literalmente los amigos congresistas se encargarán de ponerle números a la idea. Revisamos esos números y nos aterran, porque IPS tendría que absorber un déficit actual y un déficit actuarial a futuro insostenible. Bueno, pero de todas maneras, con la unificación, supongamos, tenemos una sola caja jubilatoria, se integra a través del Instituto de Previsión Social, ¿cómo se fondearía eventualmente? ¿El dinero saldría de dónde? ¿De qué rubro? ¿De qué parte de IPS? Y no existe fondos de donde IPS pueda solucionar el problema de esa otra caja. Y por otra parte, el déficit que arrastra esa caja municipal es de tanto volumen que va a contaminar las finanzas y la sostenibilidad del IPS. Entonces, lo que se quiere es salvar políticamente una situación de quiebra de una caja que siempre se manejó políticamente, porque los patrones son intendentes, son políticos.
y que yo creo que para lograr una especie de blanqueo de sus obligaciones incumplidas, qué bueno, vamos a pasarle el mono a IPS, no hay que IPS fonde ahora a los jubilados de la caja municipal. Hay unas cosas raras allí que nosotros no vamos a aceptar como jubilados ni como asegurados. Bueno, pero justamente por más de que los patrones, entre comillas, sean los intendentes o los políticos, como bien usted decía, los que en realidad pusieron la plata fueron los jubilados, así que ellos tendrían que ser los primeros en expresarse, en salir a las calles, en manifestarse en contra de esta propuesta. ¿Los jubilados dónde están? Claro. Los que pusieron la plata en esa caja municipal fueron los trabajadores, funcionarios públicos cotizantes de esa caja. Pero es peor la situación porque toda esa plata que pusieron no se transfirió, había sido a la caja municipal, se usó para empedramiento, para luz, para lo que sea, por las respectivas intendencias durante muchos años. Hay una responsabilidad penal ahí que hay que investigar. Sin embargo, ahora, ante esa situación de colapso de la caja municipal, el poder político, a través de los intendentes de Itapúa, quiere pasarle el mono a IPS. Nos oponemos. ¿Y esta preocupación se va a trasladar en algún momento a una manifestación? ¿Cuál va a ser la manera en la que ustedes expongan su posición? ¿Va a ser algo más masivo? Por supuesto. De hecho, ya está prevista una movilización social para el 25 de este mes y ahora nos están dando un nuevo lema. Una nueva razón de movilización. La mejor propaganda para la movilización del 25 la está haciendo el propio gobierno con su torpeza. ¿Ustedes tienen ya acceso a la copia de este proyecto? ¿Ya está en el Congreso? ¿Tienen la certificación de que ese proyecto se presentó en el Congreso? Mira, la escuché a la proyectista, a la intendenta, digamos, no la proyectista, supongo que es la proyectista, por los medios, por un medio de gran difusión periodístico. Mañana vamos a hacernos de la copia con nuestros amigos del Congreso y vamos a analizar si es que ella escribió algo, porque me parece que planteó la idea a nivel político ahí en bancada, no más todavía, ojalá. Entonces podamos frustrar ese mamotreto ahora. Bueno, vamos a seguir de cerca, don Pedro. Muchas gracias por esta información y por este anuncio también. De hecho, es una situación que preocupa realmente a los jubilados ustedes y debería preocupar también a los cotizantes hoy, porque a futuro obviamente esa plata estaría en riesgo ante esa situación. Y realmente los intendentes deberían de ponerse al día de esa plata que falta y honrar esa deuda para que sus jubilados puedan cobrar y no estar protestando frente a la caja de jubilaciones. Así mismo, Carlos, así mismo. Gracias, don Pedro, muy amable. Un gusto. Gracias. Gracias a Araceli también por este contacto.